Buenos días, aquí estamos, Instagram, Facebook, Martes con François 59, pues sí, Martes con François 59, llevamos 3 semanas aquí confinado y pues estamos llegando a la sesión 60 que haremos confinados y nada, pues la verdad es que aquí estamos y vamos a hacer un martes con François hoy para volver un poco a explicar qué es lo que podemos hacer nosotros agentes inmobiliarios actualmente en esta época. Hola, buenos días, buenas tardes. Y porque la verdad es que se nos hace todo muy complicado. No podemos salir a la calle, no podemos trabajar. La gente tampoco está muy interesada en vender o comprar, pero nuestro papel no es escondernos, nuestro papel es seguir dando noticias, es contactar con nuestra esfera de influencia, con nuestros amigos, con nuestros clientes y insistir que estamos aquí, espero que ellos estén bien primero, porque es que lo que está pasando, bueno, es muy heavy, como decimos aquí. Entonces, primero tenemos que tener compasión, nosotros agentes, y tenemos que traer humanidad en el terreno de juego. O sea, que tenemos que realmente traer humanidad al esto. A ver, tenemos preguntas. Quizás empezamos por las preguntas. Me encanta cuando tenemos preguntas. Cuando acabe el confinamiento será buen momento para comprar. Hombre, será un buen momento para comprar siempre cuando estés en capacidad de liquidez. Seguramente, porque es que después de esta crisis los precios experimentarán una presión, sin duda. Sin duda, nadie tiene la bola de cristal, pero se entiende que dependiendo de qué zona, pues puede ser que los precios vayan experimentando alguna bajada de un 5, 7, 8, 10%, puede ser en algunas zonas un poco más. Por lo cual también va a depender de cuánto dure la crisis. Si esta crisis se acaba en 3 semanas y en 3 semanas vuelve la actividad, lo que hemos visto ahora era que la actividad era bastante fuerte, había un cierto calentamiento en los precios, pero la actividad estaba buena. Nosotros en Coldwell Banker, muchísimas agencias estaban haciendo un año espectacular a nivel de operaciones, por lo cual veremos si los precios... sí, a ver, depende un poco de cuánto dure estos momentos. Será un buen momento para comprar porque es que tenemos un mes, 2 meses sin ninguna actividad. Nosotros vemos que, o prevemos que ahora estamos entrando en el duro de la situación y a nivel de actividad inmobiliaria nos acerquemos al 90% de no actividad. Hemos podido cerrar operaciones que se habían firmado, arras que se han firmado los últimos días, pero no vemos que no haya ninguna operación en curso que se está haciendo. No podemos hacer visitas. Todo el mundo habla de visita virtual, pero nadie compra sin ver un activo. Entonces realmente nosotros la actividad inmobiliaria está a cero y tenemos, para volver a lo que queremos decir, ¿no? Si queremos ser agente inmobiliario y tenemos conscientes de que nosotros no vendemos, sino damos servicio a nuestros clientes, tenemos que desarrollar estas actividades actualmente y no quedarnos en el sofá mirando Netflix, porque cuando esto acabe, el que está preparado, el que está mentalizado, el que ha guardado su forma, su mental y el que no se ha escondido,
pues es el que podrá sacar provecho de la actividad que volverá a activarse, sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo podemos ocupar el terreno y cómo podemos en estos momentos, qué podemos hacer, qué tenemos que hacer? Entonces, yo he escrito varias cosas. Primero, punto número 1, tenemos que hacer un plan a medida. Tenemos que hacer un plan a medida de cada cliente. Cada cliente es distinto, cada propietario que tenemos es distinto y tenemos que pensar qué plan a medida vamos a organizar para ellos para que cuando acabe todo esto. Entonces realmente es contactar cada uno de vuestros propietarios y trabajar con él, explicarle el plan a medida que se hará cuando acabe todo esto. Actualmente no hay que organizar ningún plan. El encefalograma de las peticiones actualmente en los portales yo creo que está cerca de 0, por lo cual no hay realmente ningún movimiento. Entonces hay que preparar el después. Entonces esto, punto número 1. Punto número 2, ordenar tu contacto en el CRM. Tenemos cada broker, cada gente tiene un montón de contactos, un montón de clientes que ha ido teniendo. Hola Dani, hola Bruno, hola Luciano, que ha ido teniendo a lo largo de su trabajo de agente inmobiliario. Entonces tienes que ordenar, tienes que coger el tiempo que tienes ahora para repasar cada contacto que tienes en tu CRM y mandarle un mail personalizado a cada uno, porque actualmente tienes tiempo y él tiene tiempo también. Entonces mandar un mail personal pidiendo de sus noticias, pidiendo cómo él lo está llevando y volver a establecer esta conexión que habéis perdido con clientes antiguos. O sea que esto es importante. Punto número 3, pedir una review, como dicen los anglosajones. Entendemos todos la importancia hoy de Google Review, que un cliente te haga una buena nota en tu Google Review, que ha ido muy bien la transacción, por lo cual vuelves a contactar a todos tus clientes con el link que él pueda hacer en Google para que te pueda hacer una review de la actividad que ha tenido contigo. Él ahora tiene tiempo y lo que le estás pidiendo es que te ayude en tu negocio. O sea que repasas toda tu lista de operaciones antiguas y pídelos que te hagan una revista y al mismo tiempo aprovechar para pedirles cómo les van todo. Punto número 4, puedes utilizar todas las fotos que tienes para hacer un carrusel de video y lo vas colocando en tu social media. Punto número 5, que tienes que hacer en vez de quedarte en tu sofá mirando el Netflix, concéntrate y hazte el plan para hacer tus 5 llamadas al día, tus 5 emails al día y tus 5 WhatsApp al día a contactos, a familia. O sea que tienes que contactar gente, tienes que contactar tus amigos, tus clientes, o sea que sigues en contacto con ellos porque tú sabes mucho, tú estás al corriente de todos tus clientes porque estás hablando con ellos. Muchos de tus propietarios seguramente no tienen la información que tú vas teniendo hablando con tus compañeros y seguro que eres una fuente de información profesional que ellos no tienen o aportas una visión distinta de lo que ellos están escuchando todos los días en la televisión. O sea que seas este punto profesional en la vida de tus clientes y no seas el amateur o sea, que realmente demuestras tu valor en estos momentos. Sin duda puedes. Luego, tu bandeja de entrada. ¿Cuántos emails tenemos cada uno de nuestras bandejas de entrada? Yo en mi bandeja de entrada tengo vergüenza de decirlo, tengo unos 800 mails almacenados. Todos leídos, pero es que o sea, que tengo que optimizar todo esto, borrar. Entonces, utilicemos este tiempo para entender cómo funciona y para conseguir lo que llamamos aquí el bandeja cero. Hay una herramienta muy interesante que se llama Active Inbox
que te permite organizar esto. O sea, que trabaja tu bandeja de entrada para que cuando vuelve la luz al final del túnel, pues tenga una bandeja de entrada lista y preparada para recibir muchísimas peticiones. Trabaja tus perfiles en social media. Repito, tenéis una herramienta magnífica, mayoritariamente gratis en social media para nosotros los inmobiliarios que tenemos que conectar, que nos gusta conectar, y muy a menudo esta herramienta no está bien preparada. Escribe tu biografía, cuida mucho todos tus social media, aprovecha este tiempo para repasar tu imagen en social media. Hay una herramienta en Google que es muy interesante, que es My Business, vinculado un poco a lo que decimos en el punto 3 de review de la gente. Pues créate tu página en Google Business, aprovecha que tienes tiempo para hacer esto. Punto número 9, cursos inmobiliarios. Obviamente, infórmate, fórmate, utiliza este tiempo para formarte en cursos inmobiliarios. Hay unos gratis, hay unos de pago. Todas las asociaciones y nosotros, como el Banker, ponemos a disposición cursos gratis en este momento. Entonces, aprovecha de estos webinars de cursos inmobiliarios. Intenta hacer una videoconferencia cada día con un cliente. Y que he puesto luego, sigues con tu farming. Sí, el farming es importante, sigues conectando con la gente, quizás no para hablar realmente de la venta de su propiedad, pero repito, para entender cómo van, para ver cómo va, y crea este vínculo de confianza, de compasión, que al final las relaciones en tiempo de crisis, siempre digo lo mismo, son las que duran más, y esto es importante fomentar esto. Escucha los podcasts inmobiliarios, hay multitudes de podcasts inmobiliarios, entonces fórmate realmente a esto. Y luego, para acabar, pues tienes que mantener esta mentalidad positiva. Ya sé que es muy difícil, ya sé que es muy duro, pero saldremos de esto. Y lo peor que puede pasar es que nos morimos. Es terrible. Pero si todo va bien, si vamos bien, si salimos de esto, pues oye, es una oportunidad para volver a empezar quizás sobre bases distintas. Yo creo que nunca será igual con lo que estamos viviendo todos de este confinamiento. Aquí llevamos casi 3 semanas en España, y vamos por vía de 2 semanas más. Yo tengo suerte, tenemos una terraza y los niños pueden salir a jugar, pero no todo el mundo tiene esta suerte, por lo cual se hace duro, y lo que tienes que hacer es, sobre todo, no caer y no esconderte. Y un agente inmobiliario se levanta y da la cara. Tienes que ocupar el espacio. Hola, Philip de Coldwell Banker México. Tienes que ocupar el espacio, y tienes que realmente, más que nunca, ser esta voz de tranquilidad, de información clara de la gente. Bueno, pues ya está. Un fuerte abrazo a todos. Aquí Martes con François 59. Espero que os haya gustado este video. Philippe, un fuerte abrazo. Ánimo también ahí en México. Y nos vemos pues el próximo Martes con François, que será el 60. Hasta muy pronto. Adiós.